Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio del Instituto de Estudios Judiciales para hoy compartir esta jornada sobre acoso laboral, posible abuso de poder. Antes de dar comienzo, comentar que esta es una actividad de capacitación organizada por el Instituto de Estudios Judiciales junto con el área de Psicología de la Dirección General de Sanidad de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el marco del Día Internacional de la Salud Mental. Ahora bien, tomará la palabra el licenciado Mariano Chieli, coordinador del área de psicología de la Dirección General de Sanidad de la Suprema Corte de Justicia. Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos. Como dijo Camilo, nos encontramos reunidos para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental, como cada 10 de octubre, con el objetivo de crear conciencia sobre los desafíos inherentes en esta temática y movilizar esfuerzos comunitarios de apoyo. Esta fecha, instaurada por la Federación Mundial de la Salud Mental en 1992, cobra especial relevancia este año bajo el lema "Es hora de priorizar la salud mental en el trabajo". Para comenzar, vamos a escuchar las palabras de la vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, la doctora Hilda Kogan. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de este evento. Es muy importante recordar siempre, pero sobre todo ahora que tiene que ver con el Día Internacional de la Salud Mental, lo importante que es en el contexto del trabajo tener en cuenta y defender la salud mental de cada uno de los que trabajamos en el Poder Judicial. Es un tema que con la situación general a veces invade el momento del trabajo más de lo necesario, por lo cual me parece que nosotros tenemos mucha gente especializada que se está ocupando del tema, a los que les agradecemos muchísimo el trabajo que están haciendo. Espero que aprovechen mucho este curso, que lo disfruten y gracias otra vez por participar. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Hilda Kogan, por acompañar este espacio de reflexión. Quiero comentarles que desde el área de psicología de la Dirección General de Sanidad de este Poder Judicial, asumimos nuestro compromiso con el propósito de destacar el papel esencial de la salud mental en los entornos laborales, abogando porque además de priorizada, sea también protegida y promovida. La salud mental en el trabajo es mucho más que la ausencia de trastornos. Implica un estado de bienestar donde los empleados pueden desplegar su potencial, enfrentarse a las presiones cotidianas y realizar sus tareas de manera productiva y fructífera. El trabajo, como bien sabemos, puede ser una fuente de bienestar y satisfacción, brindando un medio de vida, un propósito, un sentido. Sin embargo, también puede ser foco de estrés, de ansiedad e incluso de desesperanza. Esto si las condiciones laborales no se manejan de forma adecuada. Para muchas personas, estos entornos representan una sobrecarga emocional y mental que afecta negativamente la calidad de vida, erosionando su bienestar psicológico y por ende su desempeño. Abordar el tema de la salud mental en los espacios laborales refleja, por un lado, una necesidad urgente y, por otro, una oportunidad para el cambio. Problemas como ansiedad, depresión, burnout, entre otros, son cada vez más prevalentes en los ámbitos laborales a nivel mundial. Y el Poder Judicial de esta provincia no es la excepción a esta realidad. El 54% de las licencias registradas en el último año están vinculadas a cuestiones psicológicas y psiquiátricas. Esto demuestra claramente el impacto directo de estas problemáticas sobre la asistencia, la productividad y el funcionamiento organizacional. Desde la Organización Mundial de la Salud se advierte que no abordar estos problemas puede tener graves consecuencias a nivel individual y colectivo.
La prevención de los trastornos mentales en el ámbito laboral no solo es una responsabilidad ética, sino también una necesidad económica para las organizaciones. Los costos asociados al ausentismo, la rotación del personal, la disminución del rendimiento debido a los problemas de salud mental son significativos y pueden evitarse con un adecuado abordaje del bienestar psicológico. Para llevar a cabo un enfoque integral y plural, es necesario tener en cuenta factores claves como las condiciones laborales, el manejo del estrés, la inclusión, las dinámicas del buen y mal trato interpersonal. La psicología laboral nos ofrece herramientas fundamentales para entender cómo características del entorno del trabajo y las relaciones interpersonales influyen en la salud mental de los empleados. Los trabajadores de la salud, en tanto psicólogos y psicólogas, en este ámbito, tenemos la obligación de escuchar, y lo que escuchamos son las voces del sufrimiento y el malestar. Comprendemos las múltiples significaciones y trabajamos desde esta perspectiva factores psicológicos y sociales de manera complementaria. En este sentido, la salud laboral se construye en una interacción entre los individuos, entre el grupo y la organización. Dentro de estos componentes, las relaciones interpersonales juegan un rol crucial. Diversos estudios han señalado que los entornos laborales con malas relaciones interpersonales, marcados por el aislamiento, la discriminación, la sobreexigencia o el abuso de poder, son el epicentro del deterioro de la salud mental de los trabajadores. Las principales fuentes de estrés en los lugares de trabajo suelen estar vinculadas con las dinámicas relacionales y el reconocimiento. La necesidad de ser valorados y respetados por los demás es fundamental para la motivación y el bienestar. La falta de reconocimiento, la imposición de metas inalcanzables o los ambientes hostiles generan un clima de inseguridad que puede derivar en varios problemas de salud. El trabajo puede representar un espacio donde el individuo encuentra significado y realiza sus potencialidades, o puede convertirse en una fuente de frustración y malestar cuando estas condiciones no se cumplen. En síntesis, el bienestar laboral no solo es responsabilidad del individuo, sino también de la organización como un todo. Es fundamental que los empleados, funcionarios y magistrados tomemos medidas proactivas para crear ambientes laborales saludables, implementar políticas de apoyo psicológico y fomentar una cultura institucional inclusiva y respetuosa. Una organización que cuida la salud mental de los empleados no solo es más productiva, sino también más humana. Para profundizar en esta temática, vamos a ver a continuación la conferencia de la psicóloga Graciela Gardiner, magíster en Criminología y Ciencias Forenses por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, especialista en Psicología Jurídica y Forense por el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires. Ha sido perito de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, jefa de psicólogos de la Asesoría Pericial de la Provincia de Buenos Aires, asesora de la Dirección General de Asesorías Periciales de la Provincia de Buenos Aires, docente de posgrado y pregrado, autora de varios libros y artículos científicos. Fue directora científica de Argentina de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Ha recibido premios por su trayectoria tanto en la Argentina como en México. Fue nombrada Mujer Profesional Destacada por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Y en esta tarde es un honor escucharla. Adelante, Graciela. Bueno, muchas gracias por tu presentación y por prenderme el micrófono, aspecto que había olvidado. Es un placer estar en este lugar y espero poder aportar a un tema tan complejo como es la salud mental en el Día Mundial de la Salud Mental,
y que algo de lo que me pareció interesante que podamos hablar, lo contextuemos en nuestro lugar en el mundo en general, en nuestro ser en general, no solamente relacionándolo con el trabajo, sino con lo que el trabajo significa desde tiempos inmemoriales en la vida de los seres humanos, y los cambios que el trabajo ocupa como un desarrollo social también. Quiero empezar esta presentación con una frase de nuestra querida colega Elena Lunasi, que si bien ella lo planteaba como mirar nuevamente un diagnóstico, una técnica, creo que la capacidad creativa y discursiva de Elena nos permite usar, o me permito usar esta frase, a muchos aspectos de la vida cotidiana. Lo voy a correr un poco del psicodiagnóstico para que podamos repensarlo. Elena escribía que cada mirada es una nueva mirada. Cada lectura es en realidad una relectura, pues sucede dentro del escenario de los cambios, de los contextos y los cambios inadvertidos que transcurren en nuestra capacidad de leer, volver a leer con conocimientos nuevos en nuestro haber y entonces con nuevos recursos para significar matices entre las líneas que no han sido capturadas o clarificadas previamente. Ella lo planteaba en cuanto a la mirada de las técnicas, en cuanto a la mirada que se puede hacer sobre un proceso psicodiagnóstico. Me parece interesante que podamos leer cada aspecto, pensando en la salud mental, por supuesto, que podamos leer cada aspecto de la inserción de un sujeto en su cotidianeidad, en su contexto, y que cada mirada que hagamos sobre eso sea una nueva mirada, un volver a leer con un nuevo conocimiento, con una nueva aprehensión de lo que sucede en los sujetos y poder ir viendo los matices que va teniendo esa inserción que puede que previamente no lo hayamos podido clarificar. O sea que entonces lo que quiero plantear es que voy a hablar de la salud mental, creo que no desde la clásica mirada de la salud mental, sino intentando aportar la mirada de la salud mental en el contexto que nos atraviesa actualmente, tomando, por supuesto, el trabajo como una línea, también en función de cumplir con lo solicitado o con lo pactado previamente. Voy a hacer un breve recordatorio nada más. Según la OMS, la salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, aprender y trabajar adecuadamente e integrarse en su entorno. Fíjense cómo esta frase, esta definición de la salud mental abarca casi como una cotidianeidad que van a aparecer momentos de estrés en nuestra vida, y cómo podemos hacer frente a ellos. ¿Qué lugar tiene el trabajo en nuestra cotidianeidad como un modo, como una herramienta para adecuarnos al entorno? Voy a intentar valorar un recurso en vías de extinción, creo que es el valor del trabajo. Un poco me adelanto a lo que quiero plantear. Nuestra ley de salud mental 26657, en el artículo 3, dice que en el marco de la presente ley se reconoce a la salud mental como un proceso
determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Obviamente lo subrayado, lo de otro color, es algo que quiero marcar yo, no me pertenece, digamos, esa marca, porque está relacionada con lo que quiero hablar. O sea que la salud mental, no podemos hablar de una salud mental detenida como alguien sano, permanentemente sano, sino como un proceso en el cual podemos hacer recortes temporales de mayor o menor salud mental, de mayor o menor equilibrio psíquico, de mayor o menor bienestar, en función de todo un entorno que nos acompaña y que nos construye de manera permanente. Voy a tomar algo de Freud como dos pilares de la vida saludable. Freud plantea que una persona sana es aquella que tiene resueltos dos temas, el trabajo y la pareja. En una de sus múltiples conferencias, Freud, cuando fue indagado por un oyente sobre lo que sería normal o qué era tener salud mental, contestó que una persona saludable mentalmente es aquella capaz de amar y trabajar. Esto lo retoma una revista electrónica que podrán encontrar un desarrollo sobre esto que obviamente no lo voy a tomar porque no forma parte de lo que hoy queríamos hablar, pero me parece interesante. Voy a tomar otro aspecto que tiene que ver con disponer de un equilibrio. Fíjense que estoy tomando cuestiones históricas. Disponer de un equilibrio, de un espíritu equilibrado en un cuerpo equilibrado. Durante mucho tiempo, cuando se hablaba de psicología, se hablaba de espíritu. De hecho, en algunos artículos de nuestras leyes aparece asimilado psiquismo y espíritu, como una cuestión ligada a la religiosidad desde la historia, ¿no? Mens sana in corpore sano es una cita latina que proviene de las sátiras de Juvenal. En la Roma imperial la frase era tomada como una broma, por lo tanto no tiene el mismo sentido con el que hoy en día se utiliza. Vamos a ir viendo entonces qué necesitamos para la vida, para tener una vida saludable. ¿Cuántos entonces son los pilares de la salud? Y aparecen más preguntas y algunas definiciones. ¿Cuáles son los 3 pilares de una vida saludable? Encontré un artículo. Ese artículo decía alimentación, ejercicio y descanso. Bueno, vamos agregándole elementos. ¿Cuáles son los 4 pilares de la salud? Nutrición, ejercicio, sueño y relajación. ¿Cuáles son los 5 pilares? Obviamente hay, si quiero, sigo con un número, por lo menos hasta 10 encontré. ¿Cuáles son los 5 pilares de una vida saludable? Practicar más actividad física, dormir las horas suficientes, comer más alimento de origen vegetal, comer menos alimentos ultraprocesados y ver menos horas de televisión. Me pregunto qué relación tiene con el trabajo y el amor freudianos como esa acepción que me parece interesante y sobre la que quiero trabajar, pero cómo se le van agregando otros elementos a esto de sentirse sano. Y cómo la salud va teniendo un fuerte pilar también en el cuerpo, y vamos a ver qué es lo que se le requiere al cuerpo. Voy a intentar que me acompañen hasta en esto. Hasta ahora entonces, si para estar psíquicamente sano hay que tener trabajo, adecuados mecanismos para hacer frente al estrés y construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona, si mente sana va en cuerpo sano, y para eso hay que comer saludablemente, ejercitarse, descansar bien, algo no está funcionando adecuadamente. Argentina, una población de 45.808.747 personas, según la publicación oficial, en la actualidad hay 13,1 millones de trabajadores ocupados. O sea que entonces, si utilizamos estos pilares, estamos hablando de que hay 32 millones de personas que no son saludables.
Este dato es de la encuesta permanente de hogares del 26 de septiembre de este año, muy nuevito, y habla de la incidencia de la pobreza y de la indigencia, y los resultados que publica para el primer semestre del 24 dice que el porcentaje de hogares por debajo de la línea de la pobreza alcanzó el 42,5%, y en ellos residen el 52,9% de las personas. ¿Podemos plantearnos entonces que esas personas que viven de manera indigente, que no tienen un cuerpo saludable, una adecuada alimentación, que no tienen acceso a los estándares mínimos para tener una vida sana, y ya no digo feliz, sino al menos en equilibrio, eso afecta no solamente la salud física, sino la salud mental de las personas? Vuelvo a insistir, estamos en problemas. Podemos sentir entonces que si este alto índice, me adelanto a lo que había escrito, que un alto índice de personas en nuestro país viven sin tener acceso a los indicadores de salud en general y de salud mental en particular, considerando que la vivencia de insatisfacción permanente no permite arribar a parámetros necesarios para cubrir las necesidades básicas, la satisfacción como indicador de salud no estaría presente. Incluyamos otros parámetros para no adherir de manera simplista mental y pobreza o desempleo como un elemento estigmatizante a las desigualdades ya existentes. Planteemos una imagen hegemónica de salud. Y aparecieron dos fotos que puse imágenes de salud, y me aparecieron esas dos fotos, ¿no? Tratando de ponerle una imagen a lo que quiero decir, me aparecieron esas dos imágenes y creo que no es casual, ¿no? Y esta es la imagen hegemónica de salud. Podríamos pensar, por lo menos me anoto desde el lado, que no tenemos salud, ¿no? No es una foto personal. ¿Y cuánto, ¿no?, se está dispuesto a dar para alcanzar un objetivo impuesto socialmente? Esto que hace a la cultura de determinado momento de la población, y que nos lleva a cualquier sacrificio para poder estar acorde a lo que se requiere. Y pongo algunos datos que me parecieron interesantes, y por supuesto no los voy a nombrar por cuestiones que hacen hasta la ética del trabajo, si bien están en internet. Juan, futbolista, el 22 de agosto se desplomó jugando un partido. Ha muerto con 27 años. El 19 de agosto del 24, conmoción en el fútbol asturiano, no hablamos solamente de Argentina, muere de un infarto el futbolista de 27 años, Javier G., cuando regresaba en coche a su casa. Su caso no es el único, y las afecciones cardíacas ya se cobraron la vida, bueno, y pasa una serie de datos de personas jóvenes con un cuerpo sano, si son deportistas de élite al menos, y que no llegaron a los 30 años de vida. Y me parece importante algo de lo que al principio hablaba, que el trabajo como valor. Yo me permito compartir con Dominique Meda, que en el año 1998 decía que el trabajo es un valor en extinción, algo de lo que vengo hablando hace mucho tiempo, y me encontré que alguien ya en el año 98 lo había planteado. El concepto dentro del trabajo, ¿no?, dentro de las sociedades basadas en él, presentan dos formas de pensamiento y de acción. La lógica del empleo asalariado es una, el cual confunde empleo con trabajo, y la lógica de la actividad, la que recupera el verdadero significado del trabajo. Entendido el trabajo, ya no como empleo, sino como una fuente de autorrealización
de vínculo social y de subsistencia. El trabajo potencialmente es y debe llegar a ser efectivamente un lugar de vínculo social y de desarrollo personal. ¿Cuál es la función que desempeña hoy el trabajo en nuestras sociedades? Ya que en otras épocas las cumplían otros medios, en otros sistemas. El concepto de trabajo, y acá tomo uno de los pilares freudianos, el concepto de trabajo dentro de las sociedades basadas en él, propician la realización personal. El trabajo es el centro del vínculo social, la relación del ser humano con su entorno y con los demás. Sería entonces parte de nuestro ser, al punto tal que en el lenguaje se traduce en soy, en mi caso. Me preguntan quién soy. Lo primero que se me ocurre pensar es soy psicóloga. En algún momento soy perito, todavía me cuesta decir fui perito. En lugar de decir trabajo de, esto de que el trabajo de la ocupación forme parte de la identidad, me parece que no puede dejar de hacernos pensar en la importancia que tiene que ver, en la importancia que tiene el trabajo y que tiene que ver con la identidad, el hecho de desarrollarnos en un determinado lugar de trabajo. No solamente con lo que nos aportan los vínculos en el trabajo, sino porque constituye una identidad, un elemento importante de nuestra identificación en nuestra sociedad, por supuesto, en la cultura de la cual estamos hablando. Si para decir soy, digo, soy futbolista, mecánico, funcionario, psicólogo, jugador de fútbol, lo que fuera, algo de la identidad queda pegado a aquello a lo que me dedico. De ahí que la pérdida o el malestar en el trabajo no sea solamente un malestar, sino que es algo que se adhiere y que nos quita algo de este ser o que nos agrega en este ser algo de profundo malestar. Con la pérdida o con el malestar en el trabajo, lo que se está deconstruyendo es la satisfacción del trabajo, pero también algo de nuestra propia identidad. De allí que los problemas laborales no sean solamente un problema laboral, sino un problema verdaderamente de salud mental. Me alegra profundamente que quien me acompaña se dedique a este tema, porque sé la seriedad de su formación y sé cuánto se ocupa de lo que tenga que ver con el trabajo y la salud mental. En estas sociedades, entonces, la pérdida del trabajo no es solo un problema económico de sustentabilidad, sino identitario. La pérdida de un lugar de pertenencia, que no solamente es la identidad, sino la pertenencia. Soy empleado judicial, hablando de esta institución, que nos da una cierta identidad, que nos da un cierto ropaje envolvente a nuestro ser. En estos casos, entonces, el trabajo es estructurante del psiquismo humano y vuelvo, le pido que me acompañen a volver a este pilar freudiano de la salud mental. Y me pregunto entonces, si el trabajo es un valor que está perdiendo esa condición, ¿estamos retrocediendo socialmente? En tanto podamos pensar que el trabajo es ordenador, social y psíquico, podemos vincularlo entonces al concepto freudiano de salud. Podemos decir, retomando los conceptos iniciales, que el trabajo en sí mismo es un valor, aunque en vías de extinción, concepto que lamentablemente comparto con mi edad, y quizá con ello que estamos en vías de alejarnos del modelo imperante en los últimos siglos, sustentando que lo que se pone en cuestión es el hecho de que el trabajo per se tenga la capacidad de continuar estructurando la sociedad.
Nuestra sociedad está estructurada alrededor del trabajo. Me pregunto entonces, ¿retrocedemos? Ya que podemos plantear que las sociedades primitivas son un ejemplo de sociedades no estructuradas por el trabajo. Había otros elementos estructurantes. Lo que sí me queda claro es que estamos en vías de cambio. Estamos en momentos de fragilidad en sentido general, lo cual atenta contra la salud mental de la población en general. Ya no es solamente el trabajo y el estar en el trabajo, sino hay un algo de esta estructuración y hay un algo de hacia dónde vamos que queda indefinido. Y en esta indefinición hay una pérdida del equilibrio más o menos frágil que podamos tener, hay una pérdida de un conocimiento tranquilizador de cuál es nuestro futuro. Retomando entonces la idea freudiana, la otra columna de la salud mental, las relaciones de pareja o vinculares. Freud lo va desde el lado de la pareja, desde el lado del amor. A mí me parece interesante hablar de vínculo como un concepto posterior a Freud. Christian de Jour dice que todo ser humano busca sustituciones de lo que no pudo realizarse en el ámbito del amor, estableciéndose así una sublimación en alguna actividad socialmente valorada. Y el trabajo es, aunque en retroceso para mí, una actividad socialmente valorada. El trabajo podría caracterizarse por la relación con el prójimo y la idea de utilidad social, sea este cual fuese. No importa cuál es el trabajo que uno desarrolle, no importa cuál es la actividad que uno desarrolle, pero uno debe poder tomar de él para una satisfacción personal la posibilidad de vincularse con un otro, con el prójimo, y de encontrar aspectos de la utilidad social de aquello de lo que trabajamos, porque forma parte de lo que hacemos, como en una ida y vuelta, una retroalimentación. El trabajo en una institución, yo me voy a correr un poco de lo individual, el trabajo en una institución, por ejemplo, se concibe como el lugar más propicio para la socialización y la formación de la identidad individual y colectiva. Pueden allí establecerse vínculos, pudiendo hablarse de vínculos relacionales de amor y de cariño que son establecidas entre dos o más personas. Podemos hablar entonces de vínculos institucionales, generados de salud o de patología mental. Y acá es algo que toma la doctora Kogan, y me permito citarla, pues lo hizo en la presentación de hoy, el valor del bienestar o el valor necesario de bienestar que tiene que darse en el trabajo específico de esta institución, y la importancia, no solo para que el trabajo sea más productivo, como decía el licenciado Chieli al principio, sino para la valoración personal de cada uno de los sujetos que habitamos las instituciones. Se comprende a las instituciones como los cuerpos normativos, jurídicos, culturales, compuestos de ideas, valores, creencias, leyes que determinan las formas de intercambio social. Bernstein, 2003. René Caes, en el año 96, define las instituciones como el conjunto de las formas y las estructuras sociales instituidas por la ley y la costumbre, las cuales regulan nuestras relaciones, nos preexisten y se nos imponen. Esto bajo un patrón determinado que tiende a la permanencia y prolongación de un orden imperante, instituido. Saber dónde estamos y hacia dónde vamos es imprescindible. Sostiene que son las instituciones las que sellan
el ingreso del hombre a un universo de valores. Crean normas particulares y sistemas de referencia. Sirven como ley organizadora de la vida física, de la vida mental y social de los individuos miembros. Enríquez Caes y otros en el año 96. Se puede decir que si bien cada institución tiene una finalidad que la identifique y la distingue, funciones jurídicas, religiosas, defensivas o de ataque, productivas, reproductivas, etc., el fin último es existencial, ya que su principal objetivo es colaborar con el mantenimiento de las fuerzas vivas de la comunidad, permitiendo a los seres humanos ser capaces de vivir, amar, trabajar. Vuelvo a Freud. Crear el mundo a su imagen. Sigo con el mismo autor. Las instituciones definen roles institucionales y además prescriben modos instituidos de su desempeño. Podemos pensar entonces en las instituciones generadoras de vínculo saludable o de vínculo patológico. Vamos a hablar de la salud en las instituciones. Y hablando de la salud en las instituciones, puse algunas religiosas, de salud, de escuela, judicial. En las instituciones hay dos tipos de jerarquías. Se establecen dos tipos de jerarquías. Jerarquías de dominio o jerarquías de actualización. Las jerarquías de dominio se basan en el sometimiento, igualan respeto a sumisión. La obediencia es un fin en sí mismo, son permanentes e inmutables, infantilizan e inhiben el crecimiento y son contrarios a la autonomía del individuo. Las jerarquías de actualización se basan en el respeto, permiten la crítica, el cuestionamiento y el disentir. La obediencia está al servicio de la convivencia. Estas jerarquías son transitorias y promueven, precisamente por todo lo anteriormente dicho, el crecimiento y la libertad de acción de sus integrantes. Las instituciones totalitarias con jerarquía o con jerarquía de dominio generan un ambiente propicio para la génesis y la mantención de relaciones abusivas de poder. Vamos a hablar de acoso laboral. El acoso laboral es toda acción que manifieste abuso de poder ejercida en el ámbito laboral o en el lugar de trabajo por el empleador, personal jerárquico o en quien sea delegada la función de mando. Un tercero vinculado directa o indirectamente a él, quien tenga influencia de cualquier tipo sobre la superioridad. Su objetivo es aprovecharse, coaccionar o directamente dañar a otras personas. Y pueden dar lugar a distintos tipos de situaciones de abuso, como el abuso psicológico, el abuso físico, el abuso financiero y el abuso sexual. No sé cómo estoy de tiempo, vos decime, por favor. Bien. Me parece importante, entonces, como estamos bien, me voy para atrás, me parece importante entonces tomar este tema del acoso laboral y vincularlo con los dos tipos de jerarquías de las que hablábamos. El ejercicio del poder es absolutamente necesario para el ordenamiento de las instituciones. Las reglas deben estar establecidas, deben ser conocidas y deben cumplirse. En función de un ordenamiento, aunque sea redundante como lo diga, en función de un ordenamiento, en función de la consecución de algunos objetivos, en la consecución o culminación o resolución de un tema laboral, en el cumplimiento de algunas exigencias que hacen a los tiempos en los que deben desarrollarse tareas, en función de el valor del producto final, sea cual sea, el producto final de esa institución, sea un objeto, sea un tema cultural, sea una teorización,
cualquiera fuera. Ahora, si este ejercicio del dominio, este ejercicio del poder atenta contra la libertad, atenta contra la salud del individuo en general, la salud mental, en particular la salud física, se atenta contra esto, el producto final tampoco será saludable. Y entonces en algún lugar hay algo que va a hacer una implosión. O el trabajo, el producto de la empresa, de la institución de que se trate, o el sujeto que no puede llevar a cabo esa tarea en función de estar acosado, sometido, cuestionado, y cuyo cuestionamiento no esté planteado en función del mejor ejercicio, del mejor conocimiento o de la formación de su trabajo particular. O sea, si hay un cuestionamiento a la tarea que tenga que ver con la posibilidad de que ese sujeto crezca en su desempeño, cualquiera sea, y este sujeto tiene la capacidad de llegar a ese conocimiento, a ese aprendizaje, entonces el producto final va a tener un valor. Y si el sujeto no puede avanzar, el sujeto que está siendo cuestionado, que está siendo como en un proceso de aprendizaje, de construcción, pero no puede avanzar en esa construcción, también es necesario reconocer si ese sujeto no pone empeño en su tarea o ha llegado al máximo de su capacidad laborativa. Por lo tanto, hay un error de la jerarquía que le está pidiendo a alguien que vaya más allá de sus posibilidades. Esto también es salud laboral, saber reconocer las capacidades que tienen cada uno de las personas que trabajan en un determinado lugar en función de armar un, iba a decir perfecto engranaje, porque bueno, soy positiva en general, pero bueno, puede no ser un perfecto engranaje, pero sí ser una buena pieza de ese engranaje que hace adecuadamente su trabajo, hasta donde ese trabajo le es posible llevarlo a cabo, pero va a ser una buena pieza que acompañe al resto en su constitución final. O sea que el error, lo atentatorio, digamos, de este problema laborativo que redunda en un problema de salud, puede estar planteado desde una exigencia que supera las capacidades del sujeto, del operador, de lo que fuera, pero tiene que ver con la institución que no ha sabido leer adecuadamente las capacidades y las posibilidades que esa persona tiene para desarrollarse. Pero además también va a atentar contra la salud mental de ese sujeto que ve cuestionado su trabajo de manera permanente, aunque ponga el máximo empeño en el desarrollo de esa tarea. Por lo tanto, hay un error de apreciación que puede ser una falla en la lectura o pueda estar planteado en una situación de goce de quien le exige a alguien más allá de lo que no puede. Con lo cual estamos planteando que hay alguien que está usando desde su propia patología un poder que le ha sido otorgado. Entonces me parece que eso es el análisis detallado de esto. Me permito hablar delante tuyo sobre este tema, que sos el experto, pero me parece que es un tema interesante a plantear como análisis de una posible conflictiva. Y ahora sí les quiero comentar un caso. Le voy a recortar a este caso sobre el que tuve oportunidad de trabajar muchísimos detalles. Y algunos los voy a cambiar de manera tal que pretendo hacer todo lo posible para que no lo identifiquen. Espero lograrlo, pero me parece que es el caso más claro de aquellos en los que tuve
oportunidad de tener algún acceso. Y ustedes van a ver allí 3 figuras que me parecían sumamente interesantes. La del medio es la de los caminos imbricados, de la construcción, de la constitución del psiquismo humano y de la construcción de la salud mental. ¿Cuántos caminos, desde cuántos lados hay aportes para la construcción de la salud mental? La historia personal, la historia de vida, la historia de pareja, la historia laboral, pero siempre hay un camino más adelante que nos permite ir sorteando estas dificultades. Con más o menos, o dejando más o menos jirones de eso en nuestro camino. Conocen todos, o por lo menos los que peinamos canas, a la familia Ingalls, que creo que aún se sigue dando. Y del otro lado pongo una familia que no se identifica, pero sí es una familia de ficción, desde ya, pero es una familia, o por lo menos ejemplificaba, una familia de la mafia. La primera es una familia de ficción, la familia Ingalls, donde todo es perfecto, todos se quieren, hay conflictos que se resuelven, siempre tienen final feliz, es una familia donde no abunda lo económico, pero todo se reemplaza con la buena voluntad de todos. Severas dificultades físicas, una de las hijas desarrolla una ceguera en su adolescencia o en su pubertad. Hay otra persona de esa familia que es a mi criterio, una de las protagonistas, que es una niña, Laura Ingalls, que se opone a lo instituido en muchas ocasiones y cuestiona y pregunta por qué y demás, desde un lugar de mucha pobreza y de mucho crecimiento, por supuesto. Y obviamente como familia feliz no falta la mascota que corretea con los niños en las praderas, ¿no? Para plantear como un ejemplo así de salud, de buena inclusión dentro de la sociedad y de salud mental. ¿Qué pasa con una familia mafiosa? También está incluida una ley, un modo de funcionamiento. Lo que pasa es que las cosas no se consensúan. Es una familia donde se baja, no es que no haya ley, hay una ley, pero es la ley propia. Es la ley del capo de esa mafia, digamos, el más jerárquico, que no solamente es por una cuestión sanguínea, el hijo de, sino por una cuestión de muerte. El poder allí se ejerce al punto tal que quien no comparte los criterios de esta familia mafiosa, bueno, el resultado, lo habremos visto en las películas, es mafioso. En un lugar está todo lo que tiene que ver con Eros, y el otro lado está sustentado por algo absolutamente fanático. Y este caso del cual les voy a contar, una de las frases de las personas que tuve que ver en este equipo de trabajo, decía: en este equipo de trabajo somos una familia. En esta familia ficcionada por el jerárquico de esta familia era la que decía: en este equipo de trabajo somos una familia, lo que llamaba la atención poderosamente, y de allí la intervención que se hizo, que había una cantidad de personas con carpetas médicas, había muchos pedidos de traslado, hubo renuncias, hubo un suicidio y hubo severos inconvenientes en la tarea específica.
Ese equipo de trabajo puede haber sido una familia, pero analicemos qué tipo de familia. La familia Engels seguro que no era. Una familia que en este recorrido de la gráfica del medio que pongo, si lo tomamos como equipo de trabajo, en este recorrido fue más lo tanático que fue apareciendo. Fíjense que hasta hablo de un suicidio, hablo de muchas enfermedades, aquello que no pudo tramitarse simbólicamente con el placer del trabajo y de los lugares de ejercicio de la tarea, terminaron eclosionando en el cuerpo, no solamente en la salud mental de las personas que trabajaban, sino también en el cuerpo, lo cual no dejó de llamar la atención, por supuesto, a quienes eran de competencia de que miraran estas cuestiones. ¿Qué tipo de familia constituían? Sin duda una familia tanática. Ahora, ¿esa familia constituía adecuadamente, cumplía adecuadamente con el objetivo final de toda familia, que era el bienestar de sus integrantes? De ninguna manera. La familia que constituía, si es que podemos llamarla familia, hay muchos tipos de familia, podría ser un seminario aparte, familia, la familia que constituían era una familia a predominio tanático. Una familia donde las únicas satisfacciones que estaban planteadas eran satisfacciones del jerárquico de ese lugar, que ejercía perversamente su poder, sobre todo el equipo de trabajo. Me plantearía también la palabra equipo, otro largo tema también. Me plantearía si constituían un equipo o eran un grupo de personas aisladas, sometidas a un poder que los llevaba tanáticamente a actuar como si estuvieran contentos con ese lugar, como si estuvieran bien con este jerárquico, como si este jerárquico fuera miembro de su familia, para complacerla a esta figura en cualquiera de sus propuestas, perder un fin de semana para juntarse todos como si fueran una familia, cuando en realidad las vinculaciones no eran para nada saludables, con lo cual no podían correrse nunca de la situación agobiante en la que se encontraban, y esto les exigía estar permanentemente en situación de estrés, en situación de tensión y en situación de dominio. No había posibilidad de consenso, no había posibilidad de pensar por sí mismo, no había posibilidad de descanso, de buena alimentación, y no por un factor económico, de amor. No había posibilidad de trabajar saludablemente. Los pilares de ese espacio de trabajo se derrumbaron y la intervención adecuada de quien era competencia, a mi criterio, salvó al equipo de trabajo. Y para finalizar entonces, en el Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra anualmente el 10 de octubre, cuyo objetivo es concientizar acerca de los problemas de salud mental en todo el mundo, considero que es necesaria la revisión constante y crítica de nuestras instituciones, analizar las jerarquías y su modo de ejercicio. La salud de las instituciones y de los sujetos que las habitan son prioritarios para la consecución general de sus fines. Repensar y repensarnos en contexto es, a mi criterio, un mandato superior del cuidado de nuestra salud mental. La obediencia sumisa a los mandatos del poder imperante, social, cultural, inculcada más o menos subliminalmente
nos alejan del fin último de la salud, no solamente física, sino de la salud mental. Propongo entonces que trabajemos en ello y contribuiremos a la generación y conservación de la salud mental. Brindo por ello. Gracias. Excelente, muchísimas gracias a vos, Graciela, y sin duda que estos conceptos comienzan a abrir nuevas preguntas, porque tomando incluso tu cierre y uniéndolo con la apertura, vos hablas al comienzo del dinamismo, de pensar la salud como algo dinámico, y en el cierre la revisión constante, ¿no? ¿Cuánto es de necesario tener esta actitud en los ámbitos laborales Sin duda. para repensar permanentemente ese ordenamiento, ¿no? Y a qué se está respondiendo? Y eso a su vez inserto en un contexto más grande, porque mientras van surgiendo quizás preguntas, me atrevo a hacer algún comentario. Obvio. Pensaba en esta época donde el sujeto es un sujeto del rendimiento, bajo el imperativo de la felicidad, además, donde queda muy opacada la subjetividad, sino que uno tiene que rendir, tiene que producir y además tiene que estar feliz por todo eso sin tener registro de esa obediencia, de a qué se está respondiendo, de dónde queda el registro del cuidado, ¿no? Qué interesante esta propuesta de repensar permanentemente y el paralelismo con lo familiar, porque se escucha muchísimo, somos un equipo, como una familia, o en nuestra misma institución, si hay algo que se escucha muchísimo es, somos una gran familia. Sí, Y, y lo que tiene de gran familia, el ámbito laboral, es ese escenario donde se reproducen muchos entramados de lo familiar, sí, porque es una ida y vuelta, sin ¿no? duda. Así como el trabajo genera, también como que vamos a trabajar, vamos, ¿no? Y reproducimos estos vínculos que a veces no nos damos cuenta, eh, por qué tenemos tanto enojo con nuestro jefe, o por qué nos molesta tanto que nos digan tal cosa o se nos imponga, o esos malestares, que si no nos damos un espacio de revisión y de análisis, no los vamos a descubrir y vamos a terminar contaminando un ambiente laboral que podría ser rico y sobre todo equilibrado. Que también extraigo esto de tu ponencia, eh, desde la postura misma freudiana, ¿no? Se trata de un equilibrio eh, entre el amor, el trabajo, la salud, los vínculos. Sin duda es a lo que pretendemos llegar todos los seres humanos y que tanto nos cuesta. Por eso me parece interesante primero plantear los dos tipos de jerarquías, ¿no? Que me parece un elemento importante. No puede haber una institución sin jerarquías, porque un ordenamiento tiene que haber, como tiene que haber un ordenamiento en lo social, como tiene que haber un ordenamiento en la familia, pero el tema es de qué modo se ejerce. De alguna manera me traes al recuerdo de algo que algunas veces he trabajado, que una frase muy poco feliz a mi criterio, que es más que padre es un amigo, Ajá. ¿no? Ujú. Un decir bastante común, más que padre es un amigo. Más que padre soy amigo de mi hijo, me cuenta todo, nos contamos todo. Yo me planteo, si ese padre, y tomo padre un poco simbólicamente, ¿no? Como ordenamiento, como el que eh, 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 no es una cuestión de género, no es sino una cuestión de función jerárquica, hay que repensar mucho hasta el cómo hablamos, ¿no? Ujú. Estamos en un momento de una vorágine de cambios. Si esta persona a cargo del orden, del acompañamiento, del crecimiento de un niño o de un adolescente,
no ejerce adecuadamente su función y es un paralelo, desde un punto de vista puede plantear que acompaña al otro. Pero me parece que lo importante no es lo que acompaña, sino es lo que abandona. Porque entonces, ¿quién es el que marca y acompaña al ejercicio de la norma? ¿Quién cumple esa función de amparo? Función de amparo que también tiene que estar dado por aquella persona que ejerce en cualquier institución también la función jerárquica. Cuando las reglas están claras, las personas se mueven con libertad, sabiendo que cumplen con determinadas cuestiones y que están al amparo del bien hacer. Y el bien hacer es hacer bien, en sentido general. Hacer bien en el trabajo, hacer bien en lo psicológico. Y si ese lugar queda vacío, se llega a la orfandad. Entonces, más que padre es un amigo, es una pésima frase. No es una buena frase para ser dicha. Lamento si alguien que me está escuchando la usa, pero quiero ser absolutamente honesta en lo que planteo. Ahí hay una cuestión de ordenamiento que está quedando vacío y eso genera una vivencia de desamparo. Entre el sometimiento y el cumplimiento de la norma hay una diferencia impresionante. Y ese salto entre una y otra cosa es un salto que atraviesa la salud mental de los individuos. Y me parece que no podemos dejarlos de plantearlo en el trabajo y en nuestra salud poblacional en general, ¿no? Por eso decía que si está relacionado solo con el trabajo, hay 32 millones de personas, saquemos a los niños, que no sé qué porcentaje habrá, hay 32 millones de personas que entonces no son felices, no están sanas, no disfrutan plenamente de su vida. Y eso está relacionado con esto de asimilar también trabajo y empleo, que es otra diferencia interesante, ¿no? Que no tiene nada que ver. No siempre el trabajo nos hace felices, no siempre el empleo nos hace felices, ¿no? Sí, no siempre responde a esa faceta identitaria, ¿no? Claro. No siempre construye esa identidad. Claro. Y qué interesante esto de plantear los grupos laborales huérfanos. Sí. Porque es cierto que muchas veces se llega a un lugar a lo mejor jerárquico sin el perfil adecuado para poder comandar un equipo. Quizás sí con una idoneidad técnica superlativa, pero no así reflejada en lo interpersonal. Y cómo esto obtura también. Aquí uno de nuestros oyentes, colegas, Gabriel Soldi, te pregunta, dice, en función de este ejemplo que traes, dice, ¿cuántas familias, equipos de trabajo funcionan a predominio tanático en el Sí. ámbito institucional? Sí. Obviamente no puedo, lo tomo como reflexión, no puedo responder ni en número, ni en porcentaje, ni en nada que fuera, pero sí como cuántos, cuántos funcionan de esta manera, ¿no? Lo más importante, me parece, de esto, es que mínimamente podamos registrarlos como tal. El conocimiento de que algo de esto nos está pasando, que algo de esto está pasando en el grupo, ayuda, y lamentablemente tengo experiencia en haber atravesado una situación parecida hace tantos años, tantos, y no viven los protagonistas, así que puedo plantearlo, atravesar una situación como esta, y de verdad era un grupo de trabajo tanático. ¿Qué generó?
en su momento? ¿Qué nos salvó en su momento? La unión del grupo. No, lo voy a personalizar porque no me quiero meterme en cosas que den cuenta de la salud de otras personas, sobre todo por una cuestión ética, que puedan llegar a identificarse. Se iba al trabajo, se concurría al trabajo en función de la alegría de encontrarse con los compañeros. El grupo pudo salvarse en función del encuentro, de la reflexión, y salvarse concretamente en función del encuentro, de la reflexión de lo que pasaba, de una relación, de una familia, de un equipo de trabajo que se nucleaba por fuera del dominio de esta función jerárquica. Y a pesar de las graves situaciones que se atravesaron, con la adecuada intervención de quienes tuvieron que hacerlo en su momento, sigo en compañía de mis ex compañeros de trabajo, seguimos encontrándonos con un disfrute amistoso que nos ayuda a recordar esos tiempos con placer y a tomar otra beta de esto, a tomar con ironía, como un mecanismo de defensa, como a reírnos de determinadas anécdotas frente a determinadas situaciones de alguien que no estaba en condiciones psíquicas de ejercer el cargo que ostentaba. Y eso fue una experiencia que podría haber sido negativa y terminó siendo saludable. No es que no haya de estas cosas, es como las sorteamos. Me parece que me fui un poco del tema, pero... No, porque creo que tiene que ver con las defensas que como grupo pudieron generar. Claro. ¿No? De esto mucho plantea Dejurs, que vos lo trajiste. Esas Tal defensas colectivas que permiten sortear estos ámbitos hostiles de una manera que preserve la salud individual y de ese grupo de trabajo. Sin duda. ¿No? Es absolutamente pertinente. Bueno, sigue agregando Gabriel, que le parece muy interesante esta contextualización del trabajo en la población general y de la salud física y mental concomitantemente. Sí, no puedo, arranqué diciendo que lo iba a contextuar y no puedo dejar de contextuarlo en la otra gran inserción, que no es solamente la institución para la cual trabajamos, sea cual sea ella, sino la otra institución que debería contenernos, y es el Estado, ¿no? Sin la búsqueda de politizar, sino de analizar desde el punto de vista que es de mi competencia, que es la psicología, por supuesto. Exactamente, estas tensiones que se pueden generar desde el contexto más grande a los contextos más, o los grupos más pequeños. ¿No han surgido algunos otros interrogantes, al menos hasta el momento? Camilo me va ayudando porque en la pantalla se me corrieron las preguntas, pero Camilo está asistiendo permanentemente. Bueno. No tenemos más preguntas, ha sido una exposición sumamente clara respecto del planteo, ¿no? A dónde se quería llegar, y de revalorizar el tener en cuenta dentro de este ámbito la salud en general y la salud mental, y ver qué complejo que es, que no interviene un solo factor, que no es algo lineal, sino que mucho tiene que ver con lo individual, con lo grupal, con la organización en general, y que nosotros formamos parte de una organización que tiene sus propias características y que no se pueden extrapolar tampoco a otras instituciones, otros ámbitos laborales, porque cada uno tiene su particularidad.
Por supuesto. Si algo rescatamos los psicólogos es eso, ¿no? Lo singular. Entonces, abrir interrogantes sí, para que quienes hayan participado o estén participando de este encuentro puedan trasladar estas preguntas a su vida, a sus ámbitos, a sus entornos, y desde el lugar de cada uno hacer esta revisión, considerando que es el dinamismo justamente nos da la posibilidad de establecer al menos intentos de cambio. Bien. Coincidimos. Gracias a los que están dando las gracias por chat, que también me llegan chiquititos por ahí, algunas. Aparecen varios. Ventanitas y cosas que Aparecen ventanitas. nos va superando la posibilidad de verlo, pero sí, agradecemos muchísimo a todos los asistentes, al Instituto de Estudios Judiciales por alojarnos, por darnos este ámbito tan bonito y con tanta tecnología, el acompañamiento de la institución, de la Dirección de Sanidad, a la ministra vicepresidenta en funciones que nos ha acompañado y a todos los asistentes por estar presentes de manera virtual, y tenemos el lujo de tener un asistente presencial que tuvo un permiso excepcional, así que también lo agradecemos. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, y gracias a todos los que nos están escuchando, y bueno, y los usuarios que a mí me aparecen como desconocidos. Gracias por todo lo que están planteando. Gracias. Como siempre, es un lujo escucharte, Graciela. Cada vez que estamos frente a tu ponencia, indudablemente aprendemos, repensamos y nos hace muy bien en todos los planos de la dimensión humana. Porque no solo se produce un remover de conceptos, sino que también es una alegría, y esa alegría alimenta el encuentro y nuestra dimensión espiritual. Un gusto como siempre. Bueno, gracias a vos, y por supuesto, un gusto. Y me alegra mucho que entre las cuestiones que dicen es que se quedan con interrogantes, porque es la manera de crecer, seguir dando. Gracias. Muchas gracias.